Bienvenidos a su programa Entendiendo los Tiempos. Hoy queremos explorar un tema actual y complejo, y es la cohabitación de parejas sin casarse. Queremos analizar cómo esta tendencia afecta a las parejas, a sus hijos y a la sociedad, ofreciendo una mirada equilibrada de las enseñanzas de la palabra de Dios. Acompáñenos mientras examinamos estas implicaciones de vivir juntos sin casarse, sin tener un compromiso matrimonial formal. Y para hablar de este tema, tenemos con nosotros al pastor Marcos Peña. Gracias, Eduardo, por la invitación. Y me encantó porque yo creo que tú dijiste la palabra clave en la introducción. La palabra clave al acercarse a esto es compromiso. Compromiso. Compromiso, eso es lo que hace toda la diferencia. A mí me gustaría, Marco, que primero viéramos qué enseña la Escritura en cuanto al matrimonio. ¿Qué nos dice Dios? Porque en Génesis 2:24 Dios nos da un mandato. Dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, que es un pacto, y serán una sola carne. Mira, la Escritura presenta el matrimonio como un pacto de compañía delante de Dios. Y es un pacto que el mismo Señor Jesucristo, cuando se le acercaron los fariseos a preguntarle, Él dijo, lo que Dios unió, no lo separa el hombre. O sea que es una unión, primero, única, porque uno no es una sola carne con más nadie de este lado del sol. Ni con los hijos, ni con los padres, ni con los hermanos, con más nadie. Así que significa que es una relación prioritaria sobre cualquier otra relación en el diseño divino. Pero al mismo tiempo, es un compromiso de permanencia. Si somos una sola carne, es la muerte la que debe separar ese compromiso, y lo vemos a lo largo de la Escritura. Cuando uno se une y no es de una manera formal, uno está yendo en contra del diseño de Dios. ¿Esa es rebeldía contra Dios? Claro que sí. Claro que sí. Es pecado, Eduardo. Ahora, quizás es interesante aquí, por amor a las diferentes culturas, entender que cuando se habla de un pacto de compañía delante de Dios, esa es la esencia del matrimonio en todas las culturas, en todo el mundo. Eso es absoluto. Es un mandato universal de la palabra de Dios. Es un mandato universal. Ahora bien, las formas varían. Si la forma en África es que el hombre aparece y le dice al papá, te voy a ofrecer, te doy 5 vacas, y dice está bien, y delante del pueblo está todo bien, y ese es el esquema, ese es un matrimonio delante de Dios. Sí. Entonces uno pudiera decir, entonces si eso es así en África, ¿por qué aquí yo no puedo decirle a una mujer, pero mira, vamos a vivir juntos, no tenemos que firmar nada, ni tenemos que hacerlo por lo civil, ni por la iglesia, ni por ningún sitio? Bueno, porque la forma establecida aquí que manifiesta ese compromiso es hacer un pacto escrito, civil, donde hay beneficios y responsabilidades. Y donde hay testigos. Donde hay testigos. Esa es la forma. Entonces, la forma puede variar, pero la esencia es que nosotros nos estamos comprometiendo delante de Dios a tener una unión con ese hombre, con esa mujer, que implica fidelidad, que implica permanencia y que implica exclusividad. Exclusividad. Tú has dicho que es un pecado por el cual las personas no quieren, ¿verdad?, casarse, sino cohabitar libremente. La Biblia lo condena, honrosos sean todos el matrimonio, el lecho sin mancilla, pero a los adúlteros y a los fornicarios, dice la Escritura, los juzgará Dios. Vemos que es una rebelión abierta contra Dios, pero en el fondo, ¿qué es lo que hay, Marco? El deseo de no tener un compromiso formal. Yo creo que sí, Eduardo, porque tú sabes lo fácil que es recibir algunos de los beneficios del matrimonio sin estar casados y disfrutar de eso por 1 año, 2 años, y luego ya me cansé, ya tú te cansaste, nos cansamos los dos, se cansó uno. Y es lo más fácil decir, mira, vamos a dejar esto ya. No hay que hacer ningún procedimiento, no hay que... Y así como
sucedió, como tú decías, sin testigos y sin un compromiso formal. De igual manera, así se termina como tú decir que te gustaba ir a un sitio y ya no te gusta ir. Entonces, la generación actual detesta el compromiso. Es una generación hedonista que está acostumbrada a vivir de acuerdo a los deseos de su corazón. Para su propio placer. Para su propio placer. Entonces, el criterio de esta generación no es correcto. Yo creo que eso ni se lo preguntan. Es que para ellos es como si tuvieran un axioma que dice, si me gusta y no le hago mal a nadie, está bien. Y no es así, porque Dios creó al ser humano y lo creó con reglas y mandamientos específicos. Así que yo creo que mayormente es una falta de compromiso que se manifiesta en todo, en la forma en que se está viviendo, Eduardo. ¿Por qué es tan común hoy que las parejas no quieran tener hijos? Por egoísmo, para no complicarse la vida, para desarrollarse en sus propias profesiones, para poder viajar, para no tener impedimentos. Y como hablábamos antes del programa, ¿qué está trayendo eso en muchos países desarrollados, entre comillas, la tasa de natalidad? Exacto, eso es importante porque, trayendo? bueno, problemas en la demografía de los países y problemas que al final terminan siendo problemas económicos, problemas de productividad, y un país que no produce adecuadamente es un país que está destinado a caer. Se están llenando de personas envejecientes, Exacto. no hay una juventud, inclusive económicamente para cotizar, ¿tú me entiendes? Para pensiones y eso, no hay quien aporte entonces. Tú diste un número antes del programa de la cantidad que se ha estudiado que se necesita para seguir adelante el progreso. ¿Cuánto fue? Debe ser la tasa de natalidad, si mal no recuerdo, debe estar por encima de un 2.8 por familia, hijos por familia Imagínate. promedio, y está por debajo de un 1.8 en países de Europa. En países de Europa, pero eso es algo que se está extendiendo cada vez más. En esta misma semana yo tuve la oportunidad de leer un artículo que hablaba de eso. Y ya no son solamente varias naciones europeas. En Japón está ocurriendo algo como eso, que no es de Europa, sino que se está extendiendo a diferentes naciones. Y cuando las naciones dejan de multiplicarse, Hay problemas, Marco, en todos los sentidos. En todos los sentidos. Llega un momento donde la mayoría de la población es envejeciente, donde no hay jóvenes, donde no hay mano de obra, y empieza a haber serios problemas que alcanzan el aspecto económico, que es el que todo el mundo le interesa porque le duele el bolsillo. Sí, mira lo que veíamos, problemas económicos. Si no hay una nueva masa de personas que entren al mercado laboral y coticen en el sistema de pensiones, ¿qué va a pasar con el sistema de pensiones? Se va a derrumbar. Se va a derrumbar. Porque necesita un grupo numeroso para que esa cotización supla la de aquellos que tienen necesidad. Por eso en Europa, en esos países, tú ves una gran inmigración de personas musulmanes, de África, de Sudamérica, de diferentes países, y esas personas son las que están conformando en muchos sentidos la masa laboral, si podemos decirlo así. Marcos, hay algo que hablábamos antes de empezar el programa que te decía cómo esa cohabitación, esa falta de compromiso afecta a la pareja, pero también afecta a los hijos. Y yo te explicaba cómo eso crea una inseguridad emocional en los hijos, que por cualquier cosa ven cómo sus padres pueden tener una discusión, un conflicto, y no hay nada que los ate, inclusive ellos mismos. ¿Tú no puedes hablar de eso? Claro, cuando son pequeñitos, posiblemente no les afecta, pequeñitos, porque no se dan cuenta. Pero tan pronto adquieren un poquito de conciencia, se percatan de que sus padres están juntos, pero aunque no lo sepan explicar, ellos perciben que no hay un fuerte vínculo que los una. Y definitivamente los estudios dicen lo que afecta a un divorcio. Uno me dirá, bueno, pero precisamente para evitar divorcios ellos hacen eso. Bueno, es que es lo mismo, es una separación. El divorcio es un nombre técnico para la separación de personas que están casadas. Pero los que cohabitan se separan todavía más fácilmente. No hay que ir a un juzgado, no hay que hacer un juez. No hay gastos, no hay procedimientos.
tomo lo mío y me lo llevo, y la esposa va a la justicia para que le asignen una pensión, porque generalmente son las esposas no, las concubinas. que se quedan con los hijos, Pero la fíjate- pareja, vamos a Sí, decirlo pero así. fíjate qué interesante, Eduardo. Yo tengo entendido, y esto varía de nación en nación, yo tengo entendido que desde hace un tiempo para acá, eso no es muy viejo, se han tirado leyes donde el Estado Dominicano reconoce Después de 3 una años de relación. convivencia, creo que 2 años. Creo que eran 5. Yo creo que a partir de 2 años, pero hay que chequearlo. Bueno, en mi cabeza yo tenía que era 5. Podemos estar equivocados, pero el número no importa. Lo que queremos enfatizar es que antes que ese número se cumpla, ellos se separan y nadie tiene compromiso con nadie. La esposa puede ir la concubina, la pareja. Gracias. La pareja puede ir a poner una demanda y no va a tener éxito. Le asignan una pensión, tú me estás entendiendo. Le asignan A la una pobre. pensión Una después- manutención hasta los 18 años. Exacto. Después que tiene, ¿verdad? Para los niños. Para los cada niños, uno. obviamente, si son hijos por ser hijos de ambos. Pero los derechos de esposa que le tocarían no están allí. Así que los hijos son grandemente afectados. Eduardo, yo no sé si dije esto anteriormente en un programa. Yo recuerdo cuando yo era un adolescente, mis padres estaban casados y ellos se acercaron a mí para informarme que se iban a divorciar. Como un adolescente, yo vivía en mi propio mundo. Fue algo inesperado, no era algo que yo veía que había problemas. No, yo pensaba que como era la relación, esa era la relación. Y la verdad fue que para mí fue un impacto tan fuerte y yo protesté muchísimo y ellos siguieron unos años más por amor a mí. Y tú como pastor y yo también sabemos lo devastador que es una separación de los padres para la salud emocional de los hijos. Y eso es algo que a mí me da muchísima tristeza. ¿Sabes por qué, Eduardo? Porque al día de hoy los padres no piensan en los hijos, en ese aspecto. Algo tan sencillo como esto. Está todavía un poco más atrás de la cohabitación. A veces tú oyes entre mujeres solteras de cierta edad que no se han casado, que las amigas les recomiendan, pero ten un hijo al menos. ¿Qué significa eso? Acuéstate con alguien, Que te embarace. te embarace y ya tú tienes tu hijo. Y para mí eso es algo escandaloso. ¿Por qué? Porque es algo totalmente egocéntrico. No está pensando en la criatura. Tú estás condenando a un niño a nacer en un hogar monoparental. Y el hecho de que haya tantos hogares monoparentales ahora no elimina la realidad de que eso le hace daño a los hijos. Marcos, hasta aquí hemos visto cómo esa cohabitación o unión libre afecta a la pareja, cómo afecta a los hijos, cómo se refleja esto ahora en la sociedad y en lo que estamos viendo. Mira, de muchísimas maneras, Eduardo. Por un lado, la familia es un diseño de Dios y es imposible que se avance y se prospere yendo en contra de sus mandatos. Ya es un modelo contrario al plan de Dios. Por lo tanto, se cosechan resultados. Hemos visto a los hijos, hemos visto la falta de compromiso, pero cuando no hay lazos fuertes, cuando no hay uniones fuertes, cuando no hay una sociedad que tiene familias fuertes, no puede ser una sociedad fuerte. Aparte de la cantidad de desórdenes que se dan, cada uno por su lado tratando de sostenerse y sostener a la familia, los hijos abandonados. No, pero yo no lo dejo abandonado. Mira, la verdad es que en muchas ocasiones los hijos están siendo criados por muchísimas personas, pero no son por sus padres. Marcos, si yo no puedo hacer un compromiso con mi pareja formal de casarme, menos voy a hacer un Yo compromiso no voy a hacer un con los compromiso hijos. con los hijos. No dirán mucho porque mis hijos son mis hijos, pero se supone que con esa pareja tú eres una sola carne porque fue con ella que tú tuviste tus hijos. Eduardo, es tan fuerte que en nuestros países, y veo que se está extendiendo a otros, a cada rato hay separaciones donde el hombre molesto no solamente le quita la vida a la mujer, lo cual es una barbaridad, totalmente condenable, sino también a los hijos.
pero es como si ese fuera el hijo tuyo, el hijo de la mujer. Y cuando hay separaciones, muchas veces se separan del cónyuge y de los hijos. Y si eso ocurre en matrimonios, imagínate en concubinato. Mientras menor es el compromiso, menos responsabilidades hay. Y eso se va a manifestar en el trato con los hijos. Y se manifiesta, Marco, un punto que no vimos. Si un hombre está en concubinato con una mujer, no hay un compromiso. Puede estar en concubinato con 3 mujeres más y tener 3 amantes más. Lo cual es no muy es común. acusado de poligamia ni nada. No, lo cual es muy común en nuestro país. Y en todos nuestros países, Sí, pero más en los países de América Latina, pienso yo. Es muy común, es muy común. La verdad que es una pena y es un desorden en todos los sentidos, Eduardo. Imagínate que hay algunas parejas escuchando el programa. Tú sabes que tenemos un público muy amplio. Y está viendo esa condición, cómo los afecta en su posición frente a Dios, también su falta de compromiso, el no deseo de hacer un pacto delante de Dios, cómo eso afecta a sus hijos, cómo afecta a la sociedad. Y dice, yo quiero corregir mi situación. ¿Cuál es el primer paso hacia la restauración que tú le dirías a una pareja así? Bueno, el primer paso es entender que hasta el momento han estado pecando y que se arrepientan. Amén. Porque cuando no hay arrepentimiento, ese expediente no se ha cerrado. Tiene que haber un cambio de mente. Tiene que haber un cambio de mentalidad. No es solamente que es más conveniente, porque alguien puede decirte, ya yo entendí los beneficios de casarme y por eso me voy a casar. Gloria a Dios por eso, pero se necesita más. No es solamente que te cases porque es más conveniente, es que te cases porque es el mandato de Dios. Amén. Es que te arrepientas porque has vivido en concubinato y, en otras palabras, has vivido en fornicación hasta este momento. Entonces siempre hay esperanza, siempre se puede corregir lo deficiente. Te arrepientes. Ok, número 1, paso fundamental. Número 2, tú tienes 2 alternativas. O tú te separas para dejar de pecar, o tú formalizas para dejar de pecar. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia es que posiblemente no solamente estás viviendo en concubinato, sino que estás viviendo un tipo de relación totalmente tóxica. Entonces, ¿para qué tú vas a formalizar ese tipo de relación? Quizás lo que te conviene es dejar eso así. Sí, pero que ya tenemos los hijos. Sí, ya tuvieron los hijos en pecado, pero yo creo que ni siquiera los hijos en pecado son un elemento para tú obligadamente formalizar una relación que es totalmente tóxica. Sí, lo que hay que hacer es ir por partes, hablar con la pareja, buscar la consejería, personas maduras, pastores, amigos, que donde uno se siente a analizar que el matrimonio no es solo un pacto social, es un pacto delante de Dios, y ver todas estas, lo que nos enseña la Biblia, los malos efectos de los peligros de estar viviendo así. Sí, buscar consejo. Pero el primer sugerencia, consejo es arrepentirse y luego es formalizar la relación. Sí, muchas veces, y tú lo has visto, yo lo he visto también como pastores, una parte tiene ese convencimiento y quiere formalizar y la otra parte no. Entonces, no podemos decirle inmediatamente, deja eso, sino empieza a trabajar para que eso pueda ser formalizado. Claro, Eduardo, yo me voy más lejos. Mira, cada caso hay que analizarlo. Es diferente. Es muy difícil uno trazar parámetros absolutos aparte de los parámetros absolutos de la Escritura, porque cada caso tiene sus particularidades. Y yo recuerdo un caso de hace muchos años que nosotros manejamos aquí, donde el esposo se convierte y nunca se había casado. Así que nosotros le recomendamos que formalizara. Y la esposa, que no es creyente, dice, no, pero eso es ridículo, yo no tengo que formalizar, nosotros tenemos 50 años juntos. Eduardo, no se puede manejar igual. Yo creo que delante de Dios ya eso es un matrimonio.
Bueno, ¿cuándo se convirtió en un matrimonio? No, yo no lo sé. Pero 50 años juntos, hay evidentemente ha habido un pacto y evidentemente ha habido un compromiso de vida. Y hay que ver el conocimiento que tenían esas personas de lo que era un matrimonio 50 años atrás, porque tú sabes que en nuestros países, en las zonas rurales, las personas se unen en matrimonio, se cohabitan, perdón, no se unen en matrimonio y son reconocidos por la comunidad. Él es el marido de Juana, José es el marido de Juana y Juana es la esposa de José, pero no es así legalmente hablando. O sea que hay que ver cada caso en su contexto. Exacto, cada caso particular, porque hay casos que han estado tanto tiempo juntos que tú los manejas de fidelidad, manejándose como un matrimonio de otra cultura. Ahora, ¿qué tú le dices, Marcos, a una pareja que cohabita, que conocen al Señor, se convierten y quieren hacer las cosas bien y inmediatamente no pueden casarse por ciertas situaciones que tienen, familiares, situaciones que tienen que resolver? ¿Qué tú le dirías a esa pareja? ¿Tú te has encontrado con esos casos? Sí, creo que he manejado uno que otro. Mira, ese es el tipo de situación donde hay un choque entre los principios bíblicos y lo que es pragmático, lo que uno piensa que funciona o lo que uno puede darle pena. Pero la verdad es que si ellos no tienen las condiciones para casarse, al menos ellos debieran abstenerse de tener relaciones íntimas. Que eso sí se lo hemos recomendado a parejas, lo han hecho así, han esperado 3 o 4 meses, han resuelto otro tipo de situaciones económicas, de búsqueda de una vivienda y se han casado. Y de esos casos sí yo conozco varios que he tratado. De hecho, es tanto así, Eduardo, que hay casos de esos que cuando tú te das cuenta que realmente ellos están arrepentidos, se han convertido y quieren regularizar su situación y no pueden por aspectos económicos, uno lo ayuda. Uno lo ayuda, sí. Uno busca de donde sea. Vamos a buscar porque de verdad ellos quieren, se aman, como inconversos hicieron eso, pecaron, pero ahora ellos quieren hacer las cosas bien. ¿Cómo uno no va a ayudar a alguien que quiera hacer las cosas bien? Es así, uno puede hasta pagarle el juez civil, buscar testigos. Esa es parte de la ayuda. Así es. Uno busca los recursos económicos. ¿No tienen para pagar? Vamos a hacer una recolecta entre los hermanos y vamos a pagarle. Totalmente de acuerdo. Sí, porque eso es una exaltación, vamos a decirlo de esta manera, 2 personas que se convierten al Señor, que quieren exaltar el nombre del Señor y quieren hacer las cosas bien hechas. Marcos, una exhortación final, que aunque tú no lo creas, el tiempo del programa se nos fue ya. Wow. No queramos recibir los beneficios de las instituciones creadas por Dios haciéndolo a nuestra manera. El matrimonio, según Dios lo diseñó, es una bendición que tiene responsabilidades, pero que tiene privilegios. Cuando el mundo actual quiere disfrutar de esos privilegios sin las responsabilidades, sin cumplir los parámetros de Dios, no solamente está pecando, sino que está influenciando con su pecado a otros, está influenciando a sus hijos, está influenciando a toda una sociedad que la están encaminando hacia la destrucción, no mañana ni pasado, pero a futuro. Entonces, el que no conoce al Señor y está oyendo este programa y está en esa situación, nuestra recomendación es: no siga pecando contra Dios, busque la bendición de Él y formalice su relación. Y si entiende que esa relación no debe ser formalizada, busque consejo. Y si está tan claro que no vale la pena, pues délo, pero no siga pecando. Y si son creyentes, esa es una condición inaceptable, inadmisible para un creyente. Puede suceder sí y solo sí, o sea, solamente es entendible cuando son creyentes que conocieron a Cristo y se convirtieron estando en esa condición. Pero uno ni espera ni asume que alguien siendo creyente entre voluntariamente en una condición de concubinato y siga diciendo que es creyente.
porque eso es parte de la cosa que de las situaciones que uno como pastor tiene que estar lidiando constantemente. Personas que dicen ser creyentes, pero que al mismo tiempo quieren pecar flagrantemente. Sí, que su vida demuestra que no lo son. No, no lo son. Si tú eres un cristiano, eso no es una opción. Eso no es una opción. Así que créele al Señor, haz lo imposible, formaliza, y la bendición de Dios va a estar mucho más que en la otra situación. Amén. Gracias, hermano. Siempre a la orden. Y gracias a ustedes por estar con nosotros en este programa sobre la cohabitación sin casarse o la unión libre. Hemos visto cuál es el diseño de Dios, hemos visto los efectos de esa cohabitación en la pareja, en los hijos y lo que causa en la sociedad. Y nos despedimos invitándolos a seguir considerando cómo nuestras elecciones personales afectan no solamente nuestras vidas, sino también a todo nuestro entorno. Marcos, vamos a pasar ahora a responder las preguntas que nos envían nuestro público. Excelente. Acerca de diferentes temas en las cápsulas de consejería. Excelente. Pastor, ¿puede una iglesia existir sin pastores? Esta situación es más común de lo que parece y para responder veremos algunos principios en la palabra de Dios. La Biblia nos enseña que Cristo es el fundamento y la cabeza de la iglesia y nos dice en Efesios 1, 22 y 23 que todo lo sometió bajo sus pies y a Él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Esto significa que una iglesia puede existir sin pastores porque su identidad no depende de líderes humanos, sino de Cristo. Sin embargo, también es cierto que el Señor ha establecido el rol de los pastores como parte de su diseño para edificar y guiar a su pueblo, como vemos más adelante en esta misma carta a los Efesios en el capítulo 4. Por esta razón, una iglesia sin pastores está en una condición deficiente que necesita ser corregida. El apóstol Pablo lo deja claro cuando habla a Tito en el capítulo 1, versículo 5, donde le dice: por esta causa te dejé en Creta, para que pusieras en orden lo que quedas, o para que corrigieses lo deficiente y designaras ancianos en cada ciudad, como te mandé. Mientras se buscan pastores en esa iglesia donde no los tienen, o el pastor murió o ha renunciado, hay pasos prácticos que los miembros de la iglesia pueden tomar. Primero, es crucial orar fervientemente al Señor pidiendo que envíe pastores conforme a su voluntad. Cristo mismo nos instruyó: la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Por tanto, rueguen al Señor de la mies que envíe obreros a su mies, que envíe más obreros a su mies. Además, las iglesias pueden buscar el apoyo de otras congregaciones maduras o redes de iglesia para suplir esta necesidad, mostrando la unidad y el cuidado mutuo que debe caracterizar al cuerpo de Cristo. Mientras esperan, la iglesia puede fortalecer el discipulado y la oración comunitaria, asegurándose de crecer espiritualmente. Aunque la ausencia de pastores puede ser un desafío, podemos confiar en que Cristo, como cabeza de la iglesia, continuará guiando y edificando su cuerpo, proveyendo todo lo necesario en su tiempo perfecto. Gracias por acompañarnos en Consejería para los Tiempos. Que el Señor los bendiga y continúe edificando su iglesia. Hasta la próxima.